Estamos ya listos entonces para arrancar con esta lección número 3 del módulo número 2, descubriendo la verdad a través de un corazón sano. Pero antes de orar y saludar a quienes también ya están conectados por otras vías, quiero contarles que Arlet de la isla de San Andrés en Colombia dice que por ahí en la isla es típico el rondón, la sopa de cangrejo y el pescado frito. También a mí ya me dio hambre con esta descripción. Pongan platos típicos de Guatemala también para que nuestros amigos de Sudamérica y de Europa, porque le damos la bienvenida allá. Desde ahorita le damos la bienvenida a la radio 99.7 El Camino FM, contenido que transforma. Inicia ahorita, celebremos ahí a través de esta vía. También a Franch TV, que lo pueden ver en YouTube y Facebook y algunos canales de cable de acá de la ciudad de Guatemala. Estamos en Iglesia Viva, allá en España, y también en el Ministerio Celebremos la Vida en la página de España, que pronto van a tener su propio programa allá los españoles, nuestros hermanos españoles. Así que los bendecimos. Saludos a Argentina también, que ya no tardan en conectarse, me imagino. Y saludos a todos, aunque no te hayamos mencionado, es una bendición poder compartir hoy contigo. Por aquí hay un mensaje que dice: Nanis, que va en el tráfico, pero viendo el programa, siempre con cuidado, Nanis. Muy bien, vamos a orar para poder empezar. Hoy tenemos invitados que nos acompañarán a trabajar en esta lección número 3. Padre, te damos las gracias por un programa más. Tal vez puede parecer que siempre te decimos lo mismo, pero siempre te vamos a agradecer por este tiempo en el que nos vas a permitir poder seguir trabajando y conociendo nuestro corazón, ahora con la diferencia de que vamos tomados de tu mano. Que hoy tu Espíritu Santo, a través de este tema que vamos a desarrollar hoy, pueda mostrarnos esas áreas en las que quizás no hemos querido entrar porque creemos que va a doler más o sabemos que va a doler más, pero hoy es ese día en que con valentía podemos profundizar y arrancar de raíz todas aquellas cosas que nos estorban para poder tener una relación contigo y tener una buena relación con los demás. Te amamos, te bendecimos, Señor, toda la gloria sea para ti. Amén. Amén. Iniciamos entonces continuamos, mejor dicho, con el módulo número 2. Escuche, y los que están viendo, pongan atención al video. Es posible que en nuestras vidas existan comportamientos que no comprendemos por qué se repiten una y otra vez. En promedio, la punta de un iceberg es solo el 10% de su tamaño. El 90% restante está escondido debajo del agua. Si el iceberg equivale a nuestros malos hábitos, significa entonces que el comportamiento repetitivo solamente es la parte visible de un dolor más profundo. Encuentra la libertad plena que Jesús puede ofrecerte asistiendo al nuevo módulo de Celebremos la Vida, descubriendo la verdad a través de un corazón sano. Duración 9 semanas. Consulta horarios en Facebook. Evento sin costo. Celebremos la Vida, un lugar seguro para volver a empezar. ¿Iniciamos o continuamos entonces con el módulo número 2? Queremos enviar un saludo muy especial a Patricia Hurtado. Es primera vez que se conecta en vivo, pero queremos contarte que ella está conectada desde Bruselas, Bélgica. Se está desvelando, entonces por allá Patricia, prácticamente en una media vigilia estará ahorita, pero qué bendición saber que estás desde allá. Nosotros también te mandamos abrazos y que Dios te bendiga. Y yo no sé si tú eres la persona que quería descargar a través de Amazon Kindle el manual de Celebremos. Había un problema en una restricción que nosotros no habíamos quitado en Bruselas. Entonces esperamos que ya hayas podido descargar tu material, y si no, te puedes comunicar con nosotros. Y si no, pues ya te conté que el material se puede adquirir a través de Amazon Kindle en versión digital. ¿Vamos a presentar a los invitados o después? Ah, es cierto que no estamos solos. Pasen adelante. Bienvenidos. Ya se me había olvidado. Bueno, son unos viejos conocidos nuestros amigos. Son más jóvenes que nosotros, así pero que son unos jóvenes amigos, conocidos. O sea, la amistad tiene mucho tiempo. Ya no tan jovencitos, ¿verdad? No, ya no. Lo peor es que cuando menos jóvenes son, nosotros estamos más grandes. Sí, hombre. Sí. Saludos, amigos. Gracias por acompañarnos y bienvenidos.
Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. La verdad que es un privilegio volver a estar aquí una vez más en Celebremos para poder compartir lo que Dios ha hecho en nosotros y cómo es de que hemos trabajado el proceso, ¿verdad? La verdad que es emocionante. Gracias por la oportunidad de estar nuevamente acá en esta tercera entrega de este módulo número 2. Así que estamos muy contentos de lo que Dios hablará primero a nuestro corazón y seguro también al suyo. Así que esté atento con sus notas para poder anotar ahí todo lo que el Espíritu Santo le pueda mostrar. Y si usted se da cuenta, Mariné está estrenando look. Los que están escuchando en la radio, después vean en Facebook. Vamos a iniciar entonces, ¿te parece? Sí. Sí, creo que solo voy a tomar lo que dijo Mariné de último, de prepárese para tomar sus notas. Te recordamos, aquí viene el anuncio de siempre de los materiales, pero hay que aprovechar todos los espacios que se tienen para hacerlo. Y recordarte entonces que es importante que tengas tus materiales. En este módulo tenemos un recurso más, aparte de los manuales que usamos o de los materiales que usamos cada módulo. En este módulo número 2 tenemos el cuaderno Tiempo con Dios. De nuevo no lo tengo, Mónica, te cuento porque se lo tuvimos que dar a alguien más que lo necesitaba, pero así son las ventas, rápido, porque la gente necesita escribir en ese cuaderno de Tiempo con Dios. Está prácticamente todas las preguntas que se hacen en el inventario moral que vas a tener que trabajar en este módulo y muchas cosas más que tienes espacio para poder escribir. Si necesitas más información, por favor, comunícate con nosotros al más 502 3052 1245 o bien puedes enviarnos un mensaje directo a través del Messenger en la página del ministerio. Así es, vamos a iniciar entonces o a continuar con la decisión número 4. Decisión número 4. Es que ya la habíamos puesto. No, pusimos el video del módulo. Sí, el video del módulo. Sí, pero bueno, no lo pongamos. Vamos a ir a la decisión número 4 y la decisión número 4 es la decisión de limpiarnos. Venimos de 3 decisiones anteriores. Esas decisiones se vieron en el módulo anterior que es convirtiendo el dolor en esperanza. Está en el playlist de Facebook y también está en YouTube por si alguien se está uniendo. Puede ver ese módulo donde estudiamos las primeras 3 decisiones. Pero ahorita estamos en esa sanidad profunda. Las primeras 3 decisiones nos llevaron al reconocimiento de una punta de un iceberg. Eso es lo que decía el video. Bueno, y también el del módulo, ¿verdad? Punta de un iceberg, pero es necesario limpiar desde la profundidad si nosotros realmente queremos alcanzar ese propósito de Dios para nuestra vida. Y la decisión de limpiar me dice una apertura para un autoexamen, o sea, soy yo examinándome y confesión a mis faltas a mí mismo y a Dios. Y después dice, y alguien en quien confío. Recuérdense que cada decisión está acompañada de un paso. Entonces, hice una pausa hasta donde dice a mí mismo y a Dios, porque eso es lo que estamos haciendo con el inventario, respondiendo a las preguntas, las lecciones que estamos viendo, porque estamos estudiando el paso 4, que ya lo vamos a leer también y lo vamos a explicar. El paso número 5 va a ser cuando encontremos a esa persona en quien confiamos y vamos a acompañarnos de un mentor, ¿verdad? Pero Mateo 5:8 nos dice, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Ver a Dios es alcanzar ese propósito de vida. Hay tanto de poder predicar o explicar de qué significa ver a Dios, pero lo importante es lo que antecede a lograr ver el propósito de Dios en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, es dichosos los de corazón limpio. Así que si nosotros queremos ser inmensamente felices, bienaventurados, necesitamos entonces limpiar el corazón. Y para eso necesitamos practicar el paso número 4. Sí, y ver a Dios, solo voy a tomar algo antes de pasar a la lectura del paso número 4. Y ver a Dios para mí también significa poder tener una relación con Él sin ningún tipo de vergüenza ni de culpa o sin nada que obstaculice que yo pueda apartarme de Él. Por eso es importante entonces limpiar nuestro corazón. Y el paso 4 dice, sin miedo hicimos un inventario moral de nosotros mismos. Varias cosas que destacar aquí. Siempre vamos a insistir en leer las decisiones y los pasos porque enriquecen bastante este proceso y necesitamos ponerlos en práctica también. Y el paso 4 dice, sin miedo, vamos a hacer ese inventario minucioso, detallado. ¿De quién? ¿De quién? De nosotros mismos. Una de las cosas que
tenemos que aprender dentro del proceso de Celebremos es que vamos a enfocarnos en vernos a nosotros mismos. Probablemente durante años te has enfocado en las actitudes, en las cosas malas que hacen las otras personas. Creo que la semana pasada lo comentábamos. Cuando se trata de verme a mí, no aplico mucha misericordia, ¿verdad? Cuando se trata de ver cómo actúan las demás personas, soy un poco implacable, pero tengo que aprender a verme en la justa medida, en saber que tengo cosas buenas y también tengo cosas malas. Por eso es que el paso dice que sin miedo lo vamos a hacer, porque cuando ya queremos pasar de verdad ese filtro sobre nosotros mismos, nos puede dar un poco de temor lo que vamos a encontrar o ver la realidad de la persona en la que nos hemos convertido. Pero Lamentaciones 3:40 dice, hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Tenemos que evaluar nuestra vida, tenemos que evaluar cómo están muchos aspectos de salud, a nivel moral, a nivel de relaciones, tanto que tenemos que examinar, y con eso nos vamos a dar cuenta que probablemente nos hemos alejado, nos hemos retirado de ese camino del Señor, que es un camino que, como dice la palabra, es un camino angosto, que no cualquiera puede recorrer, pero que es necesario caminar para poder encontrar esa plenitud de vida. Recuerdan que en las lecciones anteriores, por cierto, si tú no has tenido oportunidad de verlas, si es primera vez que te conectas, te invitamos para que tú puedas ver el playlist que tenemos aquí en Facebook, o también si nos estás escuchando en la radio, puedes después ingresar a la página de Facebook del Ministerio Celebremos la Vida y también en YouTube. Ahí están todas las lecciones, porque hemos aprendido que nuestro corazón tiene un diseño perfecto que ha sido puesto por el Señor en nosotros, tanto para los hombres como para nosotras las mujeres. Aunque es el mismo diseño, se manifiestan de formas diferentes, pero no tenemos que olvidar también que estamos en la batalla por el corazón, que el enemigo conoce ese diseño y que va a hacer lo posible por desviarnos del camino. Va a herirnos desde que somos muy pequeños, porque sabe que heridos equivocaremos el camino. Por eso es necesario sanar nuestro corazón para regresar a ese plan perfecto de Dios. Y habiendo entonces trabajado ya o lo leído de nuevo la decisión 4 y el paso número 4, le damos entonces la palabra a Francisco y a Mariné, quienes nos ayudarán con parte de esta lección. Ok, bueno, gracias Alejandra y María José por recordarnos realmente la importancia de poder entender las decisiones y los pasos, porque siempre, como tú decías, es necesario recordar cada vez cada de estas decisiones y estos pasos para poder llevar un proceso adecuado. Y bueno, empezamos con la lección de hoy, la lección número 3, como bien decía Mariné. La lección de este día se llama Comprendiendo la emboscada de la duda y la herida. ¿Sí? Comprendiendo la emboscada de la duda. Así que usted, espero que tenga su material ahí a la mano, esté escribiendo, su cuadernito o cualquier otro blog de notas donde está anotando, ¿verdad? Porque es importante entender cada una de las lecciones. Y antes de adentrarnos en la lección, quiero que entendamos un poquito de por qué comprendiendo una emboscada, ¿sí? Y por qué se le llama a la duda y la herida una emboscada. Y fíjense que viendo este tema y tratando de encontrar la definición de qué es una emboscada, el diccionario dice que una emboscada es la ocultación de una o varias personas, dice, en parte retirada. O sea, quiere decir de que está como que al acecho para atacar e irse, para atacar por sorpresa a otra persona. O sea, ese es el objetivo de la emboscada. Sin embargo, hay una anotación en el diccionario que dice más hablado en la guerra. Y esto me llama profundamente la atención, porque si nosotros recordamos en nuestro proceso en qué parte de nuestra historia estamos, vamos a ver que estamos en una batalla, en la batalla por nuestro corazón, el tercer acto. Y entonces ahí es donde me emociona entender esto, porque me hace entender que estamos en guerra y que el enemigo lo que está haciendo es esperando atacarnos de una manera sorpresiva. Y por eso es importante entender la duda y la herida como una emboscada, porque si no lo vemos así, vamos a ir por la vida
llenándonos de dudas y llenándonos de dudas sin entender que el enemigo es una estrategia que ha usado durante mucho tiempo para poder alejarnos, como bien decía María José, del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Así que espero que usted esté hilando todo esto en su historia, en su cuadernito, para poder ir avanzando. Así que lo segundo, mejor dicho, que debemos comprender en esto es de que una duda no es igual a una pregunta, ¿verdad? La duda de la herida no es, y en este aspecto, esa duda no es igual a una pregunta. ¿Por qué? Porque bien dice acá, la duda que el enemigo quiere sembrar en el hombre es, ¿y si no tengo lo necesario para ser hombre? ¿Y si no tengo lo necesario para ser bella en el caso de las mujeres? Si se dan cuenta, acá no tiene signos de interrogación, o sea, no es una pregunta, porque una pregunta tiene una respuesta, ¿sí? Sin embargo, el enemigo lo que quiere intentar sembrar es esa duda, es la duda lo que quiere decir es que no tiene una respuesta sólida, ¿verdad? Así que el enemigo lo que quiere sembrar en cada uno de nosotros es en el hombre, si no tengo lo necesario para ser hombre, y en la mujer, si no tiene lo necesario para ser bella, es importante que nosotros empecemos a ver. ¿Y en dónde ataca el enemigo? La semana pasada, Alejandro y María José nos hablaban acerca de los 3 deseos y el enemigo precisamente ataca en esos 3 deseos, ¿verdad? ¿Qué pasa si el enemigo viene y llega, vamos a ver, al pensamiento de una mujer llega algo como, ¿y si no adelgazas, no eres bella? A ver, respondan ahí qué deseo está atacando el enemigo en este momento, ¿verdad? Espero que hayan puesto atención a la lección que dio Alejandro y María José. Y si no, Otro, pueden verlo. sí. El manual dice, si no tienes más de una mujer, no eres hombre. A los hombres, ¿en qué deseo nos puede estar atacando el enemigo? ¿Sí? Y vamos a ver de que el enemigo está intentando atacar nuestro deseo de gloria, ¿sí? Que como ya vimos la semana pasada, el único que puede llenar ese deseo es Dios. Pero el enemigo intenta sembrar estas dudas para que nosotros empecemos a buscarle esa respuesta que muy probablemente, no, sin el probablemente, que no le vamos a encontrar. ¿Sí? Dice, si no eres el mejor peleador, no eres hombre. ¿Qué deseo está intentando atacar el enemigo en nosotros los hombres? ¿Sí? Si no alcanzas ese puesto, todo fue en vano, ¿verdad? El enemigo está intentando atacar un deseo de poder, ¿sí? Y el deseo de poder es la influencia que yo pueda tener en la sociedad ante las demás personas. Otras dudas que el enemigo nos puede atacar es, si no utilizas ropa de marca, no eres parte de un grupo selecto, ¿sí? Si no tienes el mejor carro o la casa más grande, simplemente no estás dando la talla. El enemigo está intentando atacar el deseo de honra en nuestro corazón. Así que esos son ejemplos muy básicos, podríamos decir, pero que ejemplifican realmente cómo el enemigo puede estar atacando cada uno de nuestros deseos a través de una emboscada. Es decir, muchas veces ni la vemos venir. Así es, y algo bien importante que hay que entender en cuanto a la duda y la herida es que la duda es la estrategia más efectiva del enemigo de llevarnos a su territorio, ¿verdad? Eso es lo que él va a utilizar para que nosotros dudemos de todo lo que Dios dice acerca de nosotros. Y cuando nosotros carecemos de esa respuesta, entonces es cuando nos sentimos heridos, es cuando surgen esas heridas en nuestro corazón. Y por eso es importante que entendamos esto para que también comprendamos que en esta lección vamos a ver 3 puntos muy importantes que nos van a hacer comprender cuál es esa emboscada de la duda y la herida que constantemente a través de nuestros pensamientos el enemigo va a estar atacándonos. Y el punto número 1 para comprender la emboscada de la duda y la herida es que la duda hace aflorar nuestros deseos, pero nos deja sin respuesta. Y este punto es bien importante porque como venimos aprendiendo acerca de los deseos, va a hacer aflorar nuestros deseos, eso es decir, esas heridas que causaron en algún momento en ese corazón lastimado, en ese diseño que se distorsionó a través de algún evento, de alguna circunstancia que hayamos vivido en la niñez o que estemos viviendo hoy en día, va a aflorar, ¿verdad?
nuestros deseos porque los va a dejar sin respuesta. Por eso Francisco decía que la diferencia entre una pregunta y una respuesta, porque una pregunta tiene respuesta, pero una duda no. O sea, el enemigo me puede decir, ¿y qué tal si sos fea? Pero tú no sos bonita, y puede atacar mi corazón y va a aflorar esos deseos, tanto en el deseo de gloria, poder y honra, que nos va a realmente llevar a su territorio. Y el versículo que acompaña este punto dice, entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios. Y aquí solo estamos viendo una parte, que eso está en Lucas 4:3, ¿verdad? Y es que la duda lleva el mensaje implícito de hacernos sentir que no somos hijos, ¿verdad? Siempre el enemigo va a intentar atacar nuestro corazón para que nosotros no creamos que somos hijos de Dios, que somos quizás hijos de nadie, y dependiendo de la circunstancia que tú o nosotros hayamos vivido en nuestra vida, al final es lo que él intenta en esa emboscada, porque entra sigilosamente, o sea, uno no se da cuenta en qué momento. Yo recuerdo que en el inicio de mis procesos, una de las deseos más lastimados en mi vida era el deseo de gloria, y era porque yo no me sentía amada. Yo no me sentía hija de Dios en el deseo de poder, y eso me llevó a tomar decisiones, o sea, afloró mis deseos porque no tenían respuesta, porque yo no conocía a Dios. María José lo dijo al inicio, el conocer a Dios, hacer ese examen de conciencia nos va a hacer conocer a Dios y entender entonces cuál sí es esa verdad de Dios para mi vida, para que yo pueda disipar las dudas y no dejar que afloren a través de los deseos que han sido lastimados. Y yo solo quiero aclarar algo, o sea, agregar algo ahí. Es que, como bien decía Mariné, no se sentía amada por Dios, no se sentía hija de Dios. Y yo creo que ese es el principal objetivo del enemigo, porque al final de cuentas, en dónde nos hemos relacionado en nuestra niñez, adolescencia, y es en nuestra casa, ¿verdad? Con nuestros padres, los que los tuvimos por mucho o poco tiempo, o hay quienes no los tuvieron. Y John Eldridge dice en el libro de La Travesía del Corazón Salvaje que somos hombres y mujeres carentes de paternidad, y eso lo que nos hace es vulnerables ante el enemigo para poder ser víctimas de esa emboscada, y que nos deja, entonces, nos deja sin respuesta, ¿verdad? Y nos deja que sutilmente que seamos presas de la duda y alejarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Así es, amigos. La duda, entonces, como decía Mariné, hace aflorar mis deseos, pero me deja sin respuesta. Y en esa búsqueda, qué bueno fuera que no me importara, entonces, no haber tenido esa voz de papá en mi vida. Bien importa. Por eso es que Mariné nos decía que lleva implícito el hecho de no tenés papá, ¿verdad? O sea, realmente la herida en el fondo del corazón es sentirnos sin esa voz. Y es el punto número 2, que nos dice que la herida entonces sucede cuando no encuentro respuesta, y entre paréntesis dice validación. Quiero hacer una diferencia entre validación y afirmación. La validación la da Dios como papá. Él es el único que puede validar nuestro corazón, pero el Padre terrenal hace algo similar en la tierra, porque Él da palabras de afirmación. Si una mujer recibe desde pequeña, cuando le enseña el vestidito a su papá, el primer vestido que se pone y se va a poner enfrente y le dice, papi, me veo bonita, ella está esperando que de la boca del papá salga, eres una princesa. Si no sale eso, eres bella. Si no sale eso, ella no va a tener esa respuesta, como le decía el punto número 1, pero su deseo de revelar belleza sigue ahí. Y como lo vamos a ver más adelante, como no tuvo esa validación, como no tuvo esa afirmación, ¿qué es lo que sucede? Debe de revelar demasiada belleza, está herida en su deseo de gloria, o hace un acuerdo y no revela belleza y no se arregla, porque cuando se arregló, quizá abusaron de ella o no tuvo la respuesta que su corazón buscaba. ¿Se da cuenta cómo estamos en la batalla del corazón y cómo tiene que escribir su historia para que Dios la lleve y nos lleve a ese momento donde quizá trasladamos esa duda en forma de pregunta, pero no hubo una respuesta, ¿verdad? Al final vamos a llegar a la raíz. Y solo antes de darte la palabra, María José, ¿qué pasa cuando hay una mujer que está sola, mamá soltera?
Ahora estamos entendiendo. Recuérdese que la entrada del mal vino y usted se quedó sola, pero ese no era el propósito de Dios, porque en la vida de un hijo, en la vida de una hija, siempre es necesario que haya una figura de hombre, de papá. Ahora, ¿qué hace? Usted dé palabras de afirmación, conecte a ese niño o a esa niña a la verdadera fuente de validación que es Dios como papá. María José, te doy la palabra antes de pero que... ya se me olvidó que era lo que iba a decir. Okay. Si me recuerdo, te vuelvo avancemos. A decir. Voy a leer el segundo libro de Samuel, capítulo 13, del versículo 20 al 22. Y antes de leerlo, dejen la diapositiva ahí en pantalla, y los que nos están escuchando en la radio, quiero hacer un antecedente de lo que pasó acá, porque está Amnón, que es hijo de David, y está Tamar, que también es hijo de David, y Amnón estaba perdidamente enamorada de su hermana, de su media hermana, y un mal consejero le dice que la engañe para poder abusar de ella sexualmente. Es un abuso sexual que aparece registrado en la familia de David. Entonces, cuando ella fue finalmente abusada por Amnón, se encuentra con su otro hermano Absalón. Y entonces esta es la escena que vamos a leer. ¿Qué pasó después? Dice, y le dijo su hermano Absalón, él sí era hermano de mamá y papá, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Y mire lo que dice Absalón. O sea, ¿qué hubiera querido Tamar en ese momento? Alguien que la defendiera. Claro. Pero mire lo que pasa. Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Minimiza. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de su hermano Absalón. Ahora, después sigue la historia. Y luego que el rey David oyó esto, se enojó mucho David, pero no hizo nada. No hizo nada. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a su hermano Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Si se da cuenta, aquí todos están heridos, porque si hubiera tenido una buena fuente de afirmación, ojo que David es un hombre de acuerdo al corazón de Dios y es alguien que tomó muy buenas decisiones de gobierno, pero familiarmente no lo supo hacer. Entonces, está Amnón herido en su deseo de gloria, abusa cuando se pudo haber casado, porque él se pudo haber casado, pero ¿qué es lo que sucede? Cae en la trampa porque quería demostrar si él realmente era hombre y un consejero le dice, sí, hombre, ¿cómo el hijo del rey, el poderoso, se va a privar de estar con ella? Haz esto, y la engaña. Y ella todavía le dice, cásate conmigo, porque se podía casar, y él siente repugnación. O sea, él repudia a su hermana después de consumido el acto, la repudia. O sea, no sació su deseo de gloria de todas maneras. Se quedó con la duda. Y esa duda lo llevó a cometer un montón de cosas que ahorita no nos daría tiempo de poder hablar. Y también Absalón no está firmado por su papá para decir, vamos a defender. Era una familia dividida. Está como para una serie en Netflix, La vida en la casa de David, una falta de afirmación de parte de David como papá. Y se meten en un gran lío. ¿Qué es lo que sucede? Se vuelve un relajo. Más adelante uno mata al otro. Es un relajo lo que pasa, pero entonces, nuestras heridas me estoy adelantando. ¿Alguna vez su papá lo ha defendido? Le pregunto eso. Si alguna vez usted se sintió amenazada, usted se sintió amenazado, ¿lo defendieron? ¿Qué sintió cuando no lo defendieron? Yo conté en una prédica de domingo en Iglesia Vida Real que tengo un conocido, es un amigo mío, que su papá muere cuando tenía 3 años y entonces él no tenía a quien llevarle esa duda, de decir, mira, defendeme en el colegio. Sí habían hermanos mayores de sus amiguitos y habían papás de sus amiguitos, pero él estaba solo y esa duda la quiso responder él y se volvió un buscapleitos que le costó manejar su manejo de la ira y las emociones. Muy bien, vamos a continuar entonces hablando acerca de estas como 3 pautas o 3
situaciones que estamos aprendiendo acerca de la duda y la herida. Y habíamos hablado ya, y Mariné nos hizo favor de comentarnos al respecto, de que la duda va a hacer aflorar nuestros deseos, pero no tiene respuesta. La duda va a provocar que mis deseos al final quieran tener esa satisfacción que necesitan tener, que solamente pueden venir de Dios. Pero nosotros llevamos esas dudas a diferentes fuentes que no tienen la capacidad de podernos responder. Por eso es que cuando estudiamos esta lección y aprendemos del corazón, después ya no decimos tengo una duda, sino que tengo una pregunta, porque una pregunta siempre va a tener una respuesta. Sin embargo, la duda es la que el enemigo, por más que alguien te quiera responder, por ejemplo, yo tuve una situación, en una oportunidad, mi papá había fallecido bastantes años atrás en ese momento, y el enemigo, yo estaba lavando las cosas, los utensilios que habíamos utilizado a la hora de la cena, y de pronto viene un pensamiento a mi corazón, a mi mente, y dice, era el de plano, ¿verdad? El mismísimo mal que quería atacarme, y si no era cierto. Y entonces yo empecé a dudar de qué era lo que me quería decir. Y si no era cierto que tu papá lo que tu papá decía, que tú eras su consentida, que eras la preferida, porque eso fueron palabras que yo escuché mucho tiempo de parte de mi papá. ¿Cómo iba a ser yo para poder resolver esa duda si mi papá no estaba? Y aunque él hubiera estado y me diera la respuesta que yo quería escuchar, nunca iba a ser suficiente porque no estaba escuchando una respuesta que viniera de Dios. Entonces tenemos que saber que las dudas las tenemos que llevar directamente al Padre. Si no las llevamos al Padre celestial, no a nuestro Padre terrenal, porque probablemente Él no va a tener la capacidad de respondernos y satisfacer nuestro corazón, es ahí donde se produce la herida. Y entonces, heridos, equivocamos el camino. Y como dice Mariné, y utilizo una palabra que me gustó, el enemigo sigilosamente, no tiene que ser un evento muy grande para haber sembrado una duda en nuestro corazón, que al final se convirtió en una herida. Yo utilizo mucho, algunas veces, el ejemplo de preguntar cuál es el animal que más muertes causa anualmente alrededor del mundo. ¿Cuál es el animal que más muertes causa anualmente alrededor del mundo? Y podríamos pensar que es el elefante, que es la ballena, que es un rinoceronte, en animales, un tiburón, en animales muy grandes. Pero para mi sorpresa, cuando yo investigué eso, es el zancudo, porque el zancudo produce dengue hemorrágico, malaria, no sé qué otras enfermedades que ocasionan, ¿cuál? Ay, yo creí que habías dicho algo. Ocasiona muchas enfermedades que al final provocan la muerte de muchas personas. Y así es el enemigo. Una cosita, es que basta con un comentario que alguien te haga, que alguien te diga una palabra de, ay, qué fea, como el ejemplo que decía Alejandro de alguien de una mujer que se viste de niña y quiere lucirse delante de papá y que papá le diga, ay, qué fea. Eso bastó. O que no le dé respuesta. O que no le dé respuesta. Alguien que esté en autoridad, en algún momento una maestra probablemente que te dijo, ay, mire, usted no funciona para trabajar en esto, y creíste esa duda, entró en tu corazón, no hubo una respuesta porque no se la llevaste al Padre y tu corazón fue lastimado. Ojo entonces que el enemigo puede utilizar eventos muy grandes para sembrarnos la duda, pero también cosas muy chiquititas. Y entonces, si tienen alguna pregunta, pueden ponerla acá en el chat de Facebook o en el de YouTube, y al final, si Dios nos ayuda, vamos a tener un tiempito para poder responder algunas de ellas. Aquí pusieron que creían que era Zika también provoca el zancudo, gracias. Pensaron que era el murciélago el que ocasionaba. Y desvelos. También. El murciélago. Pero entonces, por el COVID, dice Andrea, con la duda que hace aflorar nuestros deseos, la herida que sucede cuando no encontramos esa respuesta, al final hacemos acuerdos con el enemigo que son remiendos. Nos satisface tal vez la respuesta o ese acuerdo que hicimos con el enemigo. Bueno, si mi papá entonces me decía eso, mi papá era mentiroso, o voy a creer que era verdad, pero al final no tengo esa respuesta real que necesito y hago acuerdos con el enemigo que no
por supuesto, van a provenir de Dios. Y tenemos una cita bíblica en este punto 3, que es Efesios 4, 17, 24. Sin embargo, yo te la quiero leer en la versión nueva, traducción viviente. En nuestro material está en la Reina Valera 60, pero en esta versión NTV queda un poco más claro cómo es que hacemos esos acuerdos con el enemigo, y dice así: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Cómo las dudas nos llegan a confundir, aunque seamos hijos de Dios, pero los que no conocen al Señor están irremediablemente perdidos. Quiere decir que nosotros tenemos arreglo todavía, y eso es bueno porque conocemos del Señor. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven por los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y escucha el versículo 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Cuando las dudas se han convertido en heridas, endurecemos nuestro corazón, le damos rienda suelta a nuestros placeres, que por supuesto no es lo correcto. Necesitamos entonces deshacernos de todas esas dudas, de esa vieja naturaleza que escuchó más la voz del enemigo que haber escuchado la voz del Padre. Entonces dejamos de hacer acuerdos con el enemigo y empezamos a hacer acuerdos con Dios. Quiero contestar una pregunta y vamos directamente a una herramienta que vamos a tratar de explicar el día de hoy. Dice Sofía Alonso en YouTube: ¿cómo evitamos sentirnos heridos por esos comentarios ya en la actualidad? Por eso tenemos que sanar desde lo profundo, porque si no nos damos cuenta, yo lo voy a poner así rápido. Yo tenía un problema de alcoholismo, es un ejemplo mío. Si voy al trasfondo, me doy cuenta que en algún momento de mi vida el enemigo trajo la duda de: ¿y si no te amaba a tu papá? Porque se divorciaron y se fue, y la duda vino a través de: ¿y si no te amaban? Entonces, ¿qué pasa ahora? Yo tengo que tener cuidado porque sé que esa es una herida en el deseo de gloria. Entonces, recuérdese que no solo es al alcohol, ¿verdad? El deseo de gloria es a la comida. ¿Será que yo me siento amado si como mucho? O sea, por ahí, y tengo que examinar para no ceder a esa tentación. Y entonces tengo que ir a la profundidad, tengo que encontrar el momento donde hice un acuerdo, y si soy consciente entonces al momento de que empezó esa historia en mi vida, yo voy a poder llevarlo a la cruz. Cada vez que venga el enemigo a tratar de a atacar por medio de una duda, yo lo voy a dar a la cruz. Y para eso vamos a hablar de la guía para encontrar las heridas. Entonces, vamos a poner acá unos ejemplos. Y si quieren, vamos con el primero, Francisco, con la persona. Para los que nos están escuchando en la radio, son 6 columnas en las cuales nosotros vamos a ir llenando para poder encontrar esas heridas con el fin de sanarlas, ¿verdad? Así es. Empieza con la persona, entonces, dice, la guía para encontrar las heridas. En este cuadro que nos hablabas, Alejandro, lo primero es identificar a la persona. Y dice, escriba aquí el nombre de la persona u objeto hacia el cual siente algún tipo de resentimiento, ¿verdad? O sea, es importante poder identificar a la persona con nombre y apellido para poder seguir en nuestro proceso. Y ese es el primer paso de esta guía para poder encontrar heridas. María José, ¿podrías explicar un poquito acerca de lo dice objeto? ¿Por qué dice objeto? Sí. Ok. Francisco mencionaba que en esta primera columna de esta guía para encontrar heridas, el material tiene esa guía para encontrar heridas porque a veces obviamos esos comentarios. Alguien puso aquí un comentario, puede llegar a ser devastador, una situación puede
provocar heridas y no hemos sido conscientes de qué tan profundo esas situaciones nos han lastimado. Normalmente puede ser contra la herida provocada por una persona. Sin embargo, pueden haber situaciones en las que un objeto fue contra un objeto, es que estamos resentidos o estamos lastimados. Por ejemplo, en tu casa no había suficiente recurso o provisión de parte de papá para la alimentación, para la educación, para tu vestuario, pero papá andaba en un carro de modelo bastante reciente y cuidaba ese vehículo como nada en la vida. Entonces tú puedes resentirte, mira qué absurdo puede parecer, pero tú pudiste haberte resentido con la marca de ese vehículo. Con una institución en donde con estudiaste. Una institución donde estudiaste probablemente porque no te trataron bien. Yo oí hace unos días a alguien que decía que no le gustaba que el esposo la tomara de la mano para caminar y le dijo, no me tomes de la mano porque odio que lo hagas. Y yo dije, detrás de esa palabra odio tiene que haber una herida por alguna situación que sucedió con una persona, como Alejandro decía, en un lugar donde estudiamos, en una oficina, en cierta compañía donde trabajamos, donde fuimos quizás abusados verbalmente o explotados en cuestiones laborales. Es probable entonces que tú puedas tener resentimiento contra una persona, pero también contra un objeto o un lugar. Así es. Mariné, continuamos con la causa. La causa. Acá tenemos que describir las acciones específicas de la persona o el objeto de lo que estamos hablando que nos hizo el daño, ¿verdad? Ojo acá, porque a veces yo recuerdo que cuando yo inicié a hacer este proceso, yo ahí ponía un montón de cosas, ahí ponía sentimientos, ¿verdad? De lo que yo me había hecho sentir, en este caso, si el daño viene de una herida a través de papá o mamá, entonces son acciones específicas, ¿verdad? O sea, que me desplace, que me haga sentir menos, o sea, esos pueden ser algunos ejemplos de lo que es la causa del por cual tú te sientes lastimado o herido en cuanto a la persona de la que se está hablando en ese momento, ¿verdad? Y con respecto a la causa, voy a contar algo que María José no me dio autorización, pero es algo que no es de ella, es de los dos. Y vamos a ser vulnerables. María José tenía una costumbre y ella le gustaba sentir mi olor. Ajá, sí. Y entonces ella se acercaba. Ella, de hecho, no es muy de contacto físico para conmigo, ¿verdad? No, entonces, con nadie. O sea, bueno, pues, o sea, ella no expresa su cariño con contacto físico. Ella no es abrazadora, ella no es así. Entonces, pero, en un principio, ella se acercaba a olerme. Y un día yo cometí la imprudencia, fue el enemigo a través de mí. Y yo le dije, ay, pareces Chucho. Pero decir Chucho, ¿qué es? Porque Chucho es perro un perrito. Un perrito, así de que huelen todo, ¿verdad? Pero se lo dije sin la intención de herirla. Y eso hizo que ella dejara de hacerlo. Y todavía no ha llevado ese correo de cruz porque no. No, pero ahorita menos. Pero ahorita no menos porque de todas maneras no le ha regresado el olfato. Ya viste, entonces lleva la cruz de ese acuerdo y el Señor te va a regresar el olfato. Pero vamos a eso, es que es sutil el enemigo para usar nuestra boca y poder traer descalificación. Entonces ahí hay una persona que leyó, está la causa exacto de qué le pasó. Ah, Alejandro, pero ¿cómo hago para recordarme? Clama a mí y yo te responderé. Estamos en estas citas con Dios de 9 semanas para que Él nos muestre el efecto, María José. En el efecto, en la columna del efecto, vamos a escribir cómo afectó nuestra vida esa acción específica, ¿sí? Mariné nos decía, en la causa vamos a describir las acciones que una persona tuvo sobre nosotros, las actitudes que tuvo sobre nosotros, pero en el efecto vamos a especificar cómo nos afectó en la vida esas actitudes de las personas, tanto en el pasado como en el presente. Creo yo, aquí dice en el futuro, pero creo que en el pasado como en el presente. Por ejemplo, yo te quiero contar rápidamente algo.
Ni mi olfato ni mi garganta están todavía al 100%. Pero es que yo crecí. En Vaya con Dios se aguanta. No, porque ahí puedo quitar el micrófono unos Sí, ratitos. cierto. Aquí es una hora de corrida. Yo te quiero contar que yo, ay Dios, no sé cómo armar mis ideas en este momento, pero la persona que en algún momento me lastimó a mí fue mi mamá y yo la comprendo muy bien porque primero yo soy la hija mayor y siempre les he dicho, tengo 2 hermanas menores y ellas siempre tan ordenadas, limpias, disciplinadas para trabajar y yo era todo lo contrario de ellas y mi mamá se tenía que aturdir conmigo de plano porque no lograba avanzar al ritmo que avanzaban mis hermanas. Adicionalmente, mi mamá estaba muy lastimada por varias situaciones que estábamos viviendo en el hogar, trabajaba. Yo ahora pues entiendo la carga que ella tenía y lo frustrante que podía ser regresar del trabajo a la casa y que yo no hubiera realizado mis tareas o que las hubiera hecho así a la carrera, en fin. Pero entonces, si yo puedo escribir las acciones específicas de esa situación, fue que yo me compré la idea el enemigo a través de ciertas palabras que escuché, de que yo no era limpia para trabajar, que era una desordenada, que no era estructurada. Y entonces el efecto sobre mi vida fue que todo el tiempo obré bajo esas palabras que escuché en el pasado, en el presente ya no, porque descubrí que soy una persona estructurada, que soy una persona organizada, que sí puedo hacer las cosas, pero te quiero contar que a pesar de estar trabajando estos procesos desde hace muchos años, tengo apenas 2 semanas de haber descubierto esa herida. Quiere decir que por eso es que los procesos son para toda la vida, porque yo no había pensado que escuché una cosa, esas acciones específicas. Es que una vez hasta me sacaron bajo la lluvia de la cólera que tenía mi pobre mamá, para que era el castigo que yo tenía que recibir. Entonces me creí siempre que yo era desordenada, que no podía organizarme, que ahora que me veo y que sé lo que Dios ha obrado en mí, me doy cuenta que yo estaba funcionando, que esas palabras y esas dudas que fueron sembradas en mi corazón tuvieron el efecto de creerme lo que yo en realidad no era. Vamos a dejar qué interesante lo que decís, María José, porque voy a entrar en defensa de la que fue mi suegra. Era muy buena mujer, excelente mujer, pero es que es el enemigo a través de un comentario, que a veces inconscientemente lo vamos a decir en una figura de autoridad y va a causar el daño. Francisco, te dejo que avances vos con el daño. El daño. Bueno, retomando, no voy a usar el ejemplo de María José, ¿verdad? Pero el daño, dice, describe aquí cómo fueron afectadas sus necesidades básicas a nivel social, físicas e incluso, mejor dicho, sexuales. O sea, aquí es qué efecto, bueno, después del efecto, cómo me empecé a comportar yo. O sea, si queremos verlo de una manera práctica, podemos verlo así, cómo me empecé a comportar, ¿sí? Y si vamos a los ejemplos que nosotros hemos tenido, yo al final, yo me convertí en una persona muy introvertida. O sea, yo soy una persona que si paso desapercibido, mejor para mí. O sea, yo, y he contado esto en otras oportunidades, yo si miro un grupo de gente, ¿verdad? Si miro un grupo de gente y si puedo evitar pasando por otro lado, lo hago. Y entonces las personas dicen, lo que pasa es que es muy creído y esto y lo otro. Lo que pasa es que en mi corazón hay una herida, ¿sí? Que viene de una persona, si vamos al cuadro, a la guía completa, de una persona, ¿sí? Que cometió una acción, ¿sí? Por lo cual me hizo a mí sentir algo. En este caso, realmente tengo varias... Miren, aquí realmente es algo muy impresionante porque yo tengo un cúmulo de dudas de diferentes personas que desembocan en este mismo problema. Y aquí solo puedo ver yo que el enemigo es especialista en atacarme en mi deseo que más está afectado. Pero realmente uno de los deseos con los que más lucho yo es con el deseo de poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi papá... no me cuidó y me dejó con sus papás, o sea, es decir, con mis abuelos. Entonces, eso creó en mí un sentimiento de rechazo. ¿Se dan cuenta? La persona, mi papá. La causa
me dejó, me endosó con mis abuelos, ¿verdad? Eso creó en mí un sentimiento de rechazo, de abandono. Y entonces el daño fue comportarme yo como una persona introvertida. Y así empecé yo a vivir a través de una duda. Y por eso lucho constantemente con eso de que no me gusta relacionarme mucho con las personas. Así que es a través de una duda. Gracias, Francisco. Mariné, si quiere, voy a contestar una pregunta y te dejo con el último cuadro. Es una pregunta muy interesante que dice acá, tengo una pregunta. Analizando el cuadro, ya no es duda, me he dado cuenta que tengo heridas imaginarias, es decir, veo que no hay causa específica por el daño causado que siento hacia una persona. Es decir, me estoy imaginando la causa, pero la persona no hizo ninguna acción directamente. ¿Cómo proceder en un caso así? Ok. Hay que preguntarle al Señor, ¿por qué me imagino las cosas? Y más adelante hicimos quizá buscan el programa de los defectos de carácter, porque ahí uno se recuerdan que era inventarme historias. No es así, el defecto de carácter es suponer, algo así era el que supone o el que la suposición. La suposición. Sí, creo que es un defecto de carácter. ¿Por qué yo me anticipo a las cosas o me imagino que me quisieron hacer daño? Entonces, hay que trabajar, hay que encontrar en qué momento yo decidí imaginar cosas, ¿verdad? Es un ejemplo, hay que saber más del caso y por eso vamos a acompañarnos de compañeras de responsabilidad de las mujeres y de mentoras y los hombres de mentores y de compañeros de responsabilidad en los grupos de compartimiento. Mi parte, entonces, Mariné. Con honestidad, pídele a Dios que te muestre el papel que jugaste en esa situación, algún pecado o resentimiento, ¿verdad? Y aquí es bastante claro este enunciado, pero les voy a tratar de dar un ejemplo rapidito para que podamos entender, ¿verdad? Varios de mis procesos, uno de esos fue con mi papá, ¿verdad? La causa fue de que yo me sentía desplazada, no amada, no afirmada, ¿verdad? El efecto es que me sentí rechazada, ¿verdad? El daño, pues yo intentaba buscar el amor a través de las personas, ¿verdad? O sea, yo hacía cualquier cosa para que la gente me quisiera, ¿verdad? Y mi parte, ¿verdad? Es que en mi corazón empecé a albergar mucho resentimiento, ¿verdad? Cuando alguien me hacía algo o me despreciaba o me rechazaba, para mí era descartable, ¿verdad? Yo lo odiaba y le ponía un hasta aquí, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en las otras lecciones y van a entender qué es, ¿verdad? Había mucho odio en mi corazón en cuanto a mi papá específicamente, en mi corazón había mucho odio y esa es mi parte, ¿verdad? Porque al final, aunque nosotros hablamos aquí de personas, tenemos que entender, como lo dijo María José, que son personas heridas, que no trabajaron su corazón, que probablemente ni siquiera se expusieron a este tipo de material y que indudablemente ni siquiera sabían cómo hacer o ser papás, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que a los que somos papás, si nos cuesta conociendo esto, no quiero imaginar a ellos, ¿verdad? La victimización, ¿verdad? Era algo con lo que yo vivía constantemente, ¿verdad? Victimizándome, haciéndome como yo la más buena del mundo y tenía como un papá que me había arruinado la vida, ¿verdad? Entonces creo que eso es bien importante de que dentro de nuestro proceso podamos entonces aquí ver cuál es esa parte que a mí me corresponde, qué es lo que ya a mí me está causando tanto problema. Evidentemente aquí en mi parte es por lo que muchos llegamos a Celebremos. Y gracias amigos. Yo quería hacerte la observación y la hacemos también con frecuencia y es cuando hablamos de mamá, cuando hablamos de papá, cuando hablamos de un familiar cercano, no es con el objetivo de deshonrarlos, sino que es con el objetivo de entender que aún la gente que más nos ama y la gente a quien nosotros más amamos puede resultar lastimada y herida. Y también lo mencionó Mariné, una persona herida, lo único que puede hacer es lastimar. Y en esta última parte del cuadro, mi parte es lo que a mí me toca hacer. Aunque haya pasado lo que haya pasado, aunque fueron sembradas muchas dudas que se convirtieron en heridas, que tuvieron efectos en mi pasado, lo están teniendo en mi presente, no tienes por qué permitir que todas estas situaciones entonces impacten en tu futuro, porque eso sería lo peor que puede pasar. Cuando empezamos a descubrir cómo es que el enemigo
nos crea esa emboscada, como bien nos comentó Francisco, cuando nos está acechando. Ahora ya sabemos, esto es algo que no viene de parte del Señor y yo tengo que llevar ese pensamiento a la cruz y tengo que llevar ese pensamiento a mi Padre Celestial, porque en Él voy a encontrar una respuesta. Y te aseguro, creo que nosotros 4 lo hemos experimentado, que muchas veces, y creo que ahora la mayoría de veces, en el aire estamos cachando las dudas para evitar que se conviertan en heridas y empezar de nuevo ese ciclo que no nos ha llevado definitivamente a un buen destino. Vamos a terminar leyendo la cápsula que ilumina, así es de que voy a iniciar yo y alguien que me ayude ahí, Franco o Mariné. Dice: luego de escribir su historia, comprender la necesidad de un padre que afirmara sus deseos y que aceptara que su corazón ha sido herido, usted estará listo para iniciar su inventario. El libro 8, Decisiones Sanadoras, dice: enfrentar el pasado y ser honesto en cuanto a nuestra culpa no es fácil. Usted va a necesitar la ayuda de Dios para dar cada paso correspondiente en esta decisión. Y yo quiero hacer una diferencia entre el tiempo con Dios, porque aquí están las preguntas del tiempo con Dios, que creo que sí nos da tiempo de leerlas. El tiempo con Dios, y aparte es el inventario. Leamos el tiempo con Dios y yo cierro explicando qué es el inventario. Sí, solo de último, en la cápsula que ilumina decía: adelante, no estás solo, cuentas con compañeros de responsabilidad y mentores, o contarás en algún momento con esas personas que te van a ayudar y personas en las que puedes confiar, donde puedes empezar a conocer gente para permitirles en un momento ser tus mentores y compañeros de responsabilidad en los grupos de compartimiento de Zoom de hombres y de mujeres. Si necesitas más información, escríbenos, por favor, porque son el lugar ideal para poder encontrar esa mentora, ese mentor que vas a necesitar en pocas lecciones ya. Tiempo con Dios, entonces. Voy con la pregunta número 1. ¿Quién le ha herido? 2, ¿contra quién has estado guardando rencor? 3, ¿contra quién está todavía buscando venganza? 4, ¿estás celoso o celosa de alguien? 5, ¿a quién ha criticado o de quién has chismeado? 6, ¿has intentado justificar tu mala actitud al decir que todo es culpa de otros? Y como cierre está el ejercicio de llenar estas columnas. Ahora, este es el tiempo con Dios. El tiempo con Dios es como ordenar sucesos que pasaron en nuestra vida y es como entrar a una bodega. Usted ordena la mercadería y ahora hace el inventario. Por eso es que si usted va acompañando el tiempo con Dios con las preguntas del inventario que están al final del módulo número 2 del cuaderno de asistente o están en su cuaderno, usted puede ir llenando ambas cosas y Dios le va a ir mostrando heridas para que después le sirvan en su inventario. Y a la disconversa, diría mi amigo, yo sé que en España van a decir que esa palabra no existe, sí, no existe, pero es al contrario. También el inventario me va a dar mucho de qué hablar para llenar mis tiempos con Dios. Así que prácticamente estamos por terminar. Una despedida ahí corta, Francisco y Mariné. Solo es invitarlos a que continúen con su proceso y realmente entender la duda de la herida solo es una parte de eso. Esta guía para encontrar heridas, alguien decía ahí que cómo hacer si nos siguen lastimando constantemente. Realmente el que nos lastimen no lo vamos a poder evitar. Sin embargo, cuando identificamos nosotros las heridas, la vamos a ver en 2 lecciones más adelante, cómo poder llevar una duda al Padre. Así que no se pierda lo que todavía Dios tiene para usted. Así es, y esté expectante de lo que Dios y el Espíritu Santo ya empezó a hacer en su corazón. Y una de las cosas que a mí más me emociona de este módulo y que entendí en mi proceso es que lejos de buscar a las personas, es entender que al final nuestro corazón se alejó de Dios. Y eso es uno de nuestros mayores pecados, ¿verdad? Que pusimos a las personas en lugares equivocados en nuestro corazón y eso nos llevó a situaciones y circunstancias que nos lastimaron, sí, pero que aquí vamos a indagar para poder sanar y entonces regresar nuestro corazón al Padre. Los bendecimos. Cualquier consulta, no dudas, sino que consultas o preguntas a través de mensaje directo o al más 502 30 52 12 45. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Dios los bendiga.